Bienvenidos a el cuarto podcast, ¿no? Sí, estamos haciendo. El cuarto. Tenemos como invitado este día a Sergio Barberis. Yo sí me acuerdo del nombre. Bien ahí. Bienvenido, Sergio. Sí. Muchas gracias por la invitación. Sergio es profesor de filosofía de la mente en la UBA. Sí, ¿no? Entre otras. Entre otras. Sí. ¿En otras universidades también? También, sí. En varias. Actualmente solo en 2. Pero llegué a estar en 4. En realidad ahora estoy en 4, si lo pienso un poquito. ¿En qué otras universidades estás? Y por ejemplo, dentro de UBA estoy también en una maestría en enseñanza de las ciencias. No, perdón, en comunicación de la ciencia y la tecnología. Que están exactas. Estoy también en UCES, la Universidad de UCES. Ajá. Sí. Dando epistemología en una maestría de género. Y después estoy en la Universidad de La Matanza dando filosofía para el ingreso. Ah, mira. Buenísimo. Eso está bárbaro. Buenísimo. ¿Sí? ¿Te gusta para el ingreso? Sí, me encanta. ¿Es el ingreso a filosofía? No, el ingreso a todas las carreras. Ah. O sea, eso es algo único que pasa en términos filosóficos en el país, que tenés, no sé, 25.000 ingresantes por año a la Universidad de La Matanza. Todos tienen que dar filosofía. Claro. O sea que hay que darle filosofía a 25.000 pibes por año. O sea, les rompes el bocho a mucha gente de una edad muy copada. Sí. Qué buena onda. Lo que muchos pensarían, me imagino, es que cuando vos sos profesor de filosofía y estás dándole filosofía a todo el espectro de alumnos y no solo a los que quieren estudiar filosofía particularmente, que quizás es también pesado, que hay mucha gente que no se interesa, ¿o no lo sentís así? Hay de todo. Obviamente hay mucha gente que nos interesa y hay mucha gente que tiene un primer contacto con la filosofía y queda fascinada. Sí. Y eso es muy interesante. Sí. Eso es muy interesante. Obvio, cuando le doy, qué sé yo, a los estudiantes de educación física, y no todos están fascinados por Platón. Obvio. Pero un par, sí. Sí. Un par dicen, ¿qué es esto? ¿Qué está pasando en esta clase? Y se interesan y leen por su cuenta, claro. o vienen con consultas muy locas después. Está buenísimo. Está muy bueno. Viste, o sea, después de cuando estudias filosofía y termina la historia, quedás súper especializado. O sea, sos un especialista en un tema filosófico, claro. en una tradición, en un par de años. Claro. Y esto como que te va sacando todas esas capas de especialización y te acordás cómo era hacer filosofía en toga. Claro. Claro. Sí, es otra cosa, ¿viste? Cuando te... Filosofía en toga, me gusta. Me gusta. Y si vas y lees La República de Platón, con 200 pibes que nunca leyeron nada de filosofía. Sí. Y es medio como empezar de cero. Claro. Bueno. Está muy bueno. Qué buena onda. ¿Y qué pensás que es lo más importante que les tenés que enseñar a los pibes para cualquier carrera? ¿Hay alguna cosa que vos digas? Porque para mí, siempre que tengo discusiones con la gente y veo que hay una falta de filosofía, pienso que tiene que ver con cuestiones epistemológicas. Para mí la epistemología es como lo más importante que por lo menos tienen que llevarse todos. No sé. Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo, la epistemología es muy importante. Es una de las unidades del programa, así que el que hizo el programa piensa lo mismo. Pero como tienen 17 años, o sea, el ingreso lo hacen antes de empezar la universidad. O sea que tienen 17 y están todavía en el último año del secundario, y el año siguiente van a estar realmente, completamente ingresados en la sociedad civil. Claro. Entonces lo más importante para mí es que desarrollen la capacidad de leer un texto y tomar una posición frente a él. Claro. Que no lean el texto como si estuviesen leyendo un contenido que no se puede cuestionar y que tienen que memorizar. Claro. Porque así no funciona la filosofía. Quizás otra materia sí, pero la filosofía no. Si la encarás así, es como que te pasó por encima. Sí.
Sí, va a ser muere. Claro. Entonces, que se empiecen a cuestionar, que se hagan preguntas. Que si el curso de filosofía les deja 10 preguntas en la cabeza dando vueltas, es que Vos estás contento. Claro, claro, es mucho más importante eso, que desarrollen la curiosidad, ¿me entendés? Totalmente de acuerdo. La curiosidad de decir, Sí. che, ¿y esto? ¿Por qué es así? ¿Cómo es así? Golpeé la cámara. Sin querer con el pie. Que no sientan Totalmente. vergüenza de su curiosidad. Claro. Bueno, filosofía de la mente, ¿vos te identificás de alguna forma dentro de ramas grandes de filosofía de la mente o de filosofía en general? ¿Vos podrías decir, por ejemplo, soy realista, soy lo que sea, qué sé yo, algo así, pesado? ¿Algo pesado? ¿Algo pesado? ¿Tenés algo que confesar? Y sí, soy antirrealista científico, la verdad. Bueno. La verdad es que tengo que... Y un poco sí, ¿Un poco así? un poco sí. O sea, ¿En qué sentido? ¿Qué significa que Y sos ahí vamos, antirrealista? ahí Sí. vamos. Esto es una discusión dentro de la filosofía de la ciencia. Esto es la parte de la filosofía que reflexiona sobre el conocimiento científico. Sí. Ahí hay como muchas decisiones que tomar si sos filósofo o filósofe, pero una de ellas es, ¿qué pensás? ¿Las teorías científicas representan realmente la realidad ahí afuera? Claro. ¿O son más bien modos de descripción que están sujetos a todas las contingencias de los modos de descripción humanos? Claro. Que están sujetos a la variación a la que está sujeta cualquier forma de la cultura. Claro. O no, o la ciencia agarra y toca la realidad realmente. Claro. Y ahí Sí. la gente se mata. Supongo que Obvio. hay o sea, dentro de ese, si quieres poner un eje, ¿no? Con dos Sí. extremos como súper Claro. realista y súper realista, hay cosas más en el medio, ¿no? Hay cosas más en el medio. Hay Este- cosas- o sea, una posibilidad en el medio es, por ejemplo, seguir la filosofía de Thomas Kuhn. Sí. Thomas Kuhn cree que la ciencia es efectiva y que construye un conocimiento de la realidad, pero también cree que esas construcciones humanas en determinados momentos de la historia están sujetas a revoluciones que las cambian completamente y volvés a empezar en una nueva configuración mental, pero no es que niega que el mundo sea conocido por la ciencia, solo que las maneras de concebir el mundo cambian con la historia. Por lo que, Es un sí. poco antirrealista. Por lo que me acuerdo de Kuhn, porque es el de los paradigmas Sí. científicos, ¿no? Sí. Cuando había una revolución, el nuevo paradigma, por lo que me acuerdo, Sí. vos quizás me corregís, pero él quería decir que no había un desarrollo en la ciencia, sino que el cambio de paradigma era como una teoría que te suplanta a la anterior, pero no está más cerca de la realidad, digamos. Sí, claro, está muy bien. O sea, él dice, ¿podemos decir que la ciencia avanza hacia el conocimiento de la verdad? Claro. Para él eso no tiene mucho sentido, porque es una concepción de la ciencia donde vos seleccionás del pasado aquellas cosas que parecen conducir a lo que ahora pensás verdadero, y lo que no lo dejás como superstición, como pseudociencia. Y no es así, según Kuhn, porque Sí, hay sí, momentos sí. de la historia donde lo que ahora nos parece pseudociencia era considerado ciencia estándar, y donde las fronteras entre lo que ahora nos parece ciencia y lo que ahora nos parece no ciencia eran completamente borrosas. Sí. Newton, por ejemplo, te da las 3 leyes del movimiento y a la vez te dedicó la mitad de su vida a la astrología. Sí, y ¿Qué a la hacemos? alquimia también. Y a la alquimia. Sí. ¿Qué hacemos con Newton? Por eso, o sea, Sí. una vez que te volvés sofisticado el ojo a la historia de la ciencia, es muy difícil ser realista, me parece. Pero sea, hay gente sí. que lo es, hay gente que lo es. Sí. No soy yo. O sea, ustedes me preguntaron una convicción fuerte. Obvio. No, está buena, está Me buena. encanta. No, y- De hecho, recontra- me pasó en un congreso que estaba José Luis Bermúdez, un filósofo que es de la Universidad de Texas. Y yo me presenté un trabajo medio antirrealista. Claro. O sea, un par de palitos antirrealistas. Y el tipo se indignó. Se Dijo, indignó. no puede ser que haya gente defendiendo esto todavía. Disculpame. Pero pasó. O sea, ahí la gente se acalora. Es que es como de las discusiones más centrales que tiene la filosofía creo que mucho hoy en día también. No Y sé sí. no sé si en el pasado también, quizás bastante. Es pero- una discusión que Yo creo que viene sí, en términos del conocimiento científico desde el siglo pasado, no antes. Claro. No antes. Está Igual bien. nunca hablo de esto. O sea, No, yo en pero general no. tiendo a ser más moderado porque tengo mucho miedo.
Pero en general soy más moderado. O sea, no lo tiro así. Obvio. Miedo de que los palazos que salen claro, de los filósofos se exasperan. Es que se pone muy ideológico, ¿no? En un momento sí. Y Y es que esta discusión es muy difícil de resolverla en términos de evidencia. ¿No? Claro. Es una discusión que va a intuiciones muy profundas, filosóficas. Sí, totalmente. Y además, quienes son realistas creen que si no sos realista, entonces sos un enemigo de la ciencia. Claro. ¿Y cómo? Es difícil. Sí. ¿Y tu posición con la ciencia, cómo sería desde esta posición? O sea, desde esa posición de tuya de la filosofía. ¿Hasta qué punto del espectro realista antirrealista te pones? Ponele. Claro. Sí. Obviamente me parece que es de las empresas culturales de conocimiento ideadas por la humanidad la mejor y la más importante. Okay. Creo que debe ser promovida en todas sus formas y con la mayor libertad. Sí, A la vez creo que no es una forma de discurso absoluta. claro. No te dice lo que el mundo verdaderamente es. Okay. Creo que se puede sostener una cosa sin sostener la otra. Ahora, perdón. ¿Se entendió? Sí. Yo creo que entendí lo que dijiste. Él no Quiero tanto. hacer... Yo más o menos. Él tiene dudas. Yo más o menos. No, yo más o menos porque... Sí, estoy completamente de acuerdo, ¿no? O sea, que la ciencia es algo que hay que cuidar. Yo lo que pienso es... ¿En qué medidas sentís que se acerca a una verdad? ¿O sentís que hay una verdad a la cual acercarse, por ejemplo? A la hora de escribir una teoría... O no sé, tenés dos teorías que están compitiendo. ¿Puedes decir que hay una mejor que la otra? Sí, seguro. O sea, bien, vamos ahí. Muchas veces cuando se plantean estos argumentos o estas tesis en las cuales la ciencia no parece conducir a la verdad, uno puede tener la siguiente duda, que es, bueno, pero entonces todas las ciencias, todas las teorías científicas están en pie de igualdad. Claro. Da lo mismo creer en la Exacto. teoría de Newton que en la teoría de Einstein. Sí, Total, los dos son ficciones útiles. totalmente, sí. Es un peligro. Yo creo que es posible la comparación entre diferentes teorías sin caer necesariamente en que una se acerca a la verdad y la otra no, está desviada o perdió el camino. Claro, a la hora de decidir igual entre ponerle que tenés estas dos teorías y querés saber cuál es la mejor, o sea, ¿no supone que haya una verdad a la que vos te estás tratando de agarrar para juzgar cuál es mejor y cuál es peor? ¿No es la realidad, digamos, la que está juzgando eso? Vos podés decir eso. Pero supongamos que estamos en un debate. Él defiende la teoría newtoniana y vos la relativista. Sí. ¿No? Entonces, yo quiero saber quién de los dos tiene razón. Y él me dice, lo que pasa es que mi teoría está más cerca de la verdad. Sí. Eso es como darle una palmadita en la espalda a la teoría. ¿Qué quiere Obvio. decir realmente? En cambio, Sí. él me dice, mirá, si vos tomás estas 4 fuentes de evidencia, que la otra teoría también acepta, mi teoría las explica mejor que la de él. Quizás porque puede realizar nuevas predicciones que no realiza la tuya, o porque da cuenta de ellas con menos hipótesis auxiliares. Claro. En ese caso es mejor, pero no es mejor porque se acerque a la verdad absoluta. O sea, es mejor porque tiene mejores, porque instancia mejores valores epistémicos. Claro. O Es sea, una cuestión nuestra. es mejor en virtud de valores que vos estableciste, Claro. no en función de valores objetivamente establecidos por la Absolutos, realidad. yo diría Absolutos. absolutos. Sí, totalmente. Eso O sea, acabo de esa decir. sería como... Pero podés compararlas. Obvio, hay comparación, pero no hay comparación con una realidad desde el punto de vista del ojo de Dios. Ok. Es una empresa humana. Ok. O sea, en el fondo lo que los antirrealistas Sí. queremos hacer es decir, es una empresa humana, la más valiosa de todas, pero no deja de ser humana. A mí o sea, cuando lo estabas diciendo era como, estoy absolutamente de acuerdo con todo lo que estás diciendo, pero yo me considero una persona realista. Está bien. ¿No? Estábamos Sí, sí. teniendo una charla recién antes de que Sí, yo sí, estaba sí, sí. haciendo una afirmación de que la moral, que es quizás de las cosas más subjetivas de todas, yo le decía, esto es objetivo también, ¿viste? Hay un Entonces, argumento a favor del realismo que es muy difícil de desarmar y que yo respeto mucho. O sea, que es el llamado argumento del no milagro. El argumento del no milagro es de Putnam de los 60, 70, no recuerdo cuándo lo formuló, pero la idea es muy sencilla. Ok, supongamos que vos, antirrealista, tenés razón y la ciencia no busca la verdad ni describe el mundo tal cual es. Sí. ¿Cómo explicás el éxito de la ciencia? Bueno, totalmente. Sí. Si no toca la realidad de sus contornos, ¿cómo funciona? ¿Cómo hacemos un cohete que va a la luna?
cuando yo Es un buen argumento. trato de defender a la ciencia normalmente, yo digo, ojo que acá al fin y al cabo nos estamos apoyando sobre el hecho de que sirve, de que el avión vuela, se prende la lamparita. La matemática no es válida porque es lógica y a nosotros nos cierra muy bien con nuestros pensamientos, el primero que tuvimos y el último que tenemos. No, es porque cuando la aplicás a la física, los aviones empiezan a volar. Y cuando aplicas matemática mal, los aviones se caen. Entonces, esto tiene un valor, pero es difícil decir si ese valor está conectado directamente con la verdad o no, porque al fin y al cabo está conectado con una utilidad que nosotros le damos humana, ¿no? O sea, yo creo que se puede hacer ese argumento más como que sigue siendo relativo a la función humana. Pasa que para mí la función humana está conectada con la realidad, digamos, ¿no? Venimos todos como de una misma realidad, entonces como que tiene que ser coherente con la realidad, no queda otra. Por eso digo que el principal argumento que yo respeto, que no sé bien cómo responder, a favor del realismo científico es ese. Es el argumento del no milagro. Mira, sería una coincidencia enorme que todo lo que nosotros construimos funcione de acuerdo con nuestras teorías. Claro. Debería ser un milagro. Claro. Y no hay milagros, así que la ciencia debe estar diciendo algo acerca de cómo el Esa mundo es una de las premisas. Sí, No hay milagros. por eso es el argumento del no milagro. Me gustó. Es muy buena. No sé qué decir de ese argumento. Bueno, filosofía de la mente. Filosofía de la mente. ¿Estás por escribir un libro? ¿Puede ser? Sí, ¿Se puede decir? Sí, puede decir. Sí. ¿No querés, perdón, ¿no querés contarnos rápido qué es la filosofía de la mente para la gente que nos esté Sí, escuchando? buenísimo. Bueno, en primer lugar es una materia. Es Ok. una materia de orientación de la carrera de filosofía en UBA. Ok. Eso es bueno. Creo que no sé si existe creo que en UADE también se dicta, pero no estoy seguro. Con lo cual es una materia ya instaurada en la carrera, bastante formal, no es nada muy loco. Claro. Después es una materia que se corresponde con un área de la filosofía analítica, que es la filosofía en la tradición de Russell, básicamente, la tradición británica y norteamericana. Eso quiere decir que los filósofos de la línea más continental, francesa o alemana, no suelen hacer filosofía de la mente. Lo cual no quiere decir que no reflexionen sobre la mente y el cuerpo y su relación, sino que no lo hacen como perteneciendo a esta disciplina. Okay. Forma parte de la fenomenología o de lo que sea que hacen. Entonces, dentro de la filosofía analítica es la reflexión filosófica sobre cuál es la naturaleza de la mente, cuál es la naturaleza del cuerpo y del cerebro, del sistema nervioso, y cuál es el vínculo entre ambas, cómo se relacionan esas dos cosas. Cómo se vincula mi deseo de mover la mano con mi movimiento corporal. Claro. Si hay dualismo o monismo, por ejemplo. Claro, ahí aparecen las primeras posiciones filosóficas. Claro. La clásica es la de Descartes, del siglo XVII, de la Revolución Científica, que él sostenía que, en realidad, tiene dos grandes teorías, Descartes. Si vos lees los manuales, lo plantean siempre como un dualista, y es verdad, es un dualista. O sea, por un lado tenés la sustancia extensa, la sustancia corporal, y por otro lado tenés una sustancia incorpórea, que es la sustancia mental, la sustancia pensante. Claro. Y esas dos sustancias son distintas, son reales, y solo interactúan entre ellas a través de la glándula pineal. Sí. Y todos sabemos que la glándula pineal no cumple esas funciones, cumple o sea, esa función. existe y tiene algunas de las características que Descartes había notado y por las cuales había pensado que era muy importante. O sea, si vos te fijás en un cerebro, en general tiene estructuras bilaterales, Sí. pero la glándula pineal no, está en el centro y es única. Okay. Entonces te da la sensación de que es como un De que hay algo hub, que digamos. junta todo. Sí. Claro, que es algo que junta la información donde puede estar algo parecido al ojo del alma. Esa era la Claro. idea de Descartes. Sí. Y nunca cerró, ¿no? Nunca cerró porque nunca entendías cómo dos sustancias tan distintas podían de todas maneras interactuar. Totalmente. Porque en el mundo cartesiano, una cosa influye sobre otra cuando entra en contacto con ella. Solo hay acción por contacto. Okay. No hay vacío, por ejemplo, en el Sí. universo de Descartes. Claro. El universo es un pleno, Sí. lleno de remolinos de materia. Bien. A lo que voy simplemente es que si la mente no es material, no puede actuar por contacto, no puede empujar el cuerpo. Estamos de acuerdo en Y el... entonces, ¿cómo interactúan? Esas son preguntas que Descartes nunca pudo responder.
Entonces, su dualismo fue cuestionado. Sí, yo recuerdo habiendo leído a Descartes que hace toda una explicación que te va llevando con un montón de pequeños errores, pero chiquititos, pero Sí, en cadena, ¿viste? en cadena. Que te dicen, no, porque eso Se vuelve influye... exponencial. Sí, porque la comida que se vuelve sangre, que se vuelve esto y que le va pasando lo otro y que se va volviendo cada vez más fino y de muy finito pasa de repente a fluir por los nervios y pasa por el cerebro y de alguna forma esos ya son los espíritus animales y ahí es como que hace el salto entre algo que ya es tan conceptual que medio que lo podemos llevar a algo incorpóreo casi, ¿viste? Igual yo considero, para mí es un texto muy valioso. Todo esto está en el Tratado del Hombre, Sí. un trabajo que él no publicó en vida, básicamente porque era muy peligroso publicarlo. Y tiene ideas geniales, por ejemplo, anticipa la circulación de la sangre, Claro. una idea que Harvey estaba co-descubriendo al mismo tiempo. Sí, creo que, bueno, por lo que recuerdo menciona a un investigador que Sí, recién sí. había descubierto Exacto. algo sobre los capilares y qué sé yo. Exacto, entonces no era un tipo que estaba especulando de la nada, era un científico informado de su época que estaba especulando a partir de ahí. Estaba especulando, eso sin dudas, pero con una base científica. A mí me gusta su método. No creo que hayamos mejorado mucho en el método. Y en el método, No, o sea, obviamente lo que le faltaba a Descartes era un montón de conocimientos que adquirimos a Claro. lo largo del tiempo. Exacto. ¿No? Sobre todo se consolidaron en el siglo XIX. ¿Qué podía hacer en el siglo XVII? No, Pero lo que hizo sí. es mágico. Y a lo que voy es, no todos los aspectos de la mente Descartes los explicaba con el dualismo. O Claro. sea, el alma no hace falta para explicar muchas cosas. Esa era su crítica a Aristóteles. Para Aristóteles, para explicar cualquier disposición del cuerpo, necesitas un alma que la mueva. claro. Por eso tenías el alma vegetativa, Sí. que se encarga de la nutrición, el alma sensitiva o animal, que se encarga de la percepción y la locomoción, y luego el alma racional, que explica la razón y el lenguaje. Pero todo tenía un alma. En Descartes no es así. En Descartes hay un montón de cosas que se explican sin alma, solo por el mecanismo ciego del cuerpo. Claro. Incluso las conductas reflejas, por ejemplo, si te quemás con una llama y te retirás la mano, eso no requiere alma, eso no requiere sustancia pensante. Eso es todo el mecanismo del cuerpo y nada más. ¿Y a qué relega el alma ahí? Esa es una buena pregunta. El alma solo explica dos capacidades del hombre, pero básicamente es una, que es el uso creativo del lenguaje. Esto es, lo compara con un loro. Digamos, el loro puede decirte, aguante River Plate, pero no entiende lo que dice. Simplemente tiene como el mecanismo ciego que permite la fonación, Claro. pero no puede expresar pensamientos libremente y de manera compleja. Algo que puede hacer el menor de los hombres, dice Descartes. Que es un argumento, me parece que se repite mucho cuando Sí. la gente habla sobre las máquinas si pueden pensar o no. Claro. Es como, vos podés hacer la máquina lo compleja que quieras, pero nunca va a pintar un cuadro de qué sé yo, Exacto. ¿viste? O esas cosas. Ahí es donde entra el alma cartesiana. El alma cartesiana explica el libre albedrío, por un lado, Sí. y por otro lado el uso espontáneo o creativo de la razón y del lenguaje. Ok. Solo para eso necesitas un alma cartesiana. Todo lo demás es mecanismo ciego, y eso es muy valioso. Sigue siendo Eso es siendo muy actual. valioso. El hecho de que sea, Claro. decís que relegue tanto al mecanicismo, digamos. Exacto. Descartes es un filósofo dualista, pero también es mecanicista acerca de un montón de cosas. Y la neurociencia hoy en día simplemente es mecanicismo. Es totalmente mecanicista. Totalmente mecanicista. Yo recuerdo cuando lo leí, cuando leí el Tratado del Hombre, que fue hace muchos años, así que me olvido muchas cosas, pero me acuerdo que me dio esa sensación de qué actual que es en ese sentido, ¿no? Sí. Yo diría que es el primer neurofilósofo, Vos dirías, por ejemplo, a que... pesar de que no había doctrina de la neurona. Porque hay mucha gente seria sigue pensando eso, que una máquina nunca va a poder hacer esto, lo otro, y hay un montón de ejemplos. ¿Vos con alguno estarías de acuerdo o pensás que no hace falta llamar a algo externo, algo incorpóreo, el alma o lo que sea? No, eso seguro. Eso sea, trato de evitar cualquier forma de dualismo. Básicamente porque es un camino sin salida para el pensamiento. Sí. O sea, una vez que tomás ese camino, rápidamente se acaba. O sea, no puedes seguir pensando o reflexionando. Totalmente. En cambio, el mecanicismo tiene una promesa de que puede continuar avanzando. Y eso es mucho más interesante. No quiero decir pavadas. No detener el pensamiento. No quiero decir pavadas, pero no es plantear un dualismo para mí es medio como un ad hoc.
Como que Y sí. no sé cómo explicar esto, así que acá agrego la otra materia que me lo explica. Claro. Como un motor aparte que hace todas las cosas que no sé explicar. Exacto, perfecto, yo diría lo mismo. O sea, esa es la sensación que a mí... Yo diría lo más mismo. que una doc, también pienso que la gente en general tiene una intuición muy fuerte, ¿viste? De ser una cosa diferente a solo su cuerpo. Es una intuición de primera persona. Digamos que se ve desde la perspectiva de la primera persona. Cuando empezás a hablar desde el yo, está claro que hay un yo ahí que es independiente de tu cuerpo. Incluso las personas que reportan estas experiencias cercanas a la muerte, donde se ven desde afuera de su cuerpo. Y eso a nosotros nos llama como... llama muchas intuiciones de que debemos ser algo distinto de ese cuerpo que está ahí. Pero para mí son intuiciones que en el fondo tienen un trasfondo religioso. ¿Religioso decís? Claro, vinculado con la eternidad del alma. Mira. Porque una de las consecuencias de aceptar el mecanicismo completo... Y vos decís Que no hay nada religioso parecido a en el eso. sentido... Porque antes de empezar el podcast estaban hablando del arquetipo, ¿no? ¿Pensás en religioso en el sentido de algo con lo que te educan desde chico o algo que de alguna forma es constitutivo de la humanidad en general que piensa en forma religiosa algunas cosas? ¿Puedo agrandar esa pregunta? Sí. Yo la plantearía de esta manera, o sea, tenés como la idea de que la religión es una construcción social, no una construcción cultural, o la idea de que el comportamiento religioso, tiene ese nombre porque le pusimos religión a muchos, a lo que resulta de ese comportamiento, ¿no? Pero no necesariamente religioso, sino tiene que ver con un grupo de comportamientos, un kit de comportamientos que tiene el humano que lo ayuda a sobrevivir en la naturaleza, digamos, ¿no? Generar una cierta cohesión social o tener una esperanza de que quizás, digamos, esta esperanza de que vamos a vivir en el futuro, o que hay vida después de la muerte, ayuda a generar ciertos tipos de conductas. Y bueno, lo que se ve principalmente es cohesión social y defensa del grupo interno, como dentro de las descripciones del comportamiento religioso. Ok, es un preguntón. Hay mucho para decir. Yo les comento lo que pienso. Para mí no es solamente un epifenómeno cultural. De manera que si todos nos ponemos de acuerdo, mañana no hay religión. Claro, perdóname, voy a buscar... Unos vasos, sí. Nos voy a hacer un favor a los tres. Sí, Un vasito de agua para cada uno. dale. Perdóname. Sí. No, está bien, está bien. Tienen acá. Sí, ¿querés? Sí, re. ¿Viste? Me parece así. Perdóname que te interrumpí. No, está bien, para esto sí. Para esto sí. Dame agua. Gracias. Gracias, Franco. Como verás, esto es así, poco profesional, bien relajado. No, poco profesional. Perfecto. Bueno, ¿cómo es eso? Bueno, con mis colegas no estamos de acuerdo con esto. O sea, es una de esas cuestiones bien polémicas. Ok. Así que lo que voy a decir es solo a título personal, Ok, aunque perfecto. filosófico, o sea, habiendo leído Lógico. sobre el tema. Para mí, obviamente hay una base biológica en el fenómeno religioso. Ok. O sea, si vos te pensás, te pones a pensar cuáles son los primeros signos arqueológicos de presencia de sapiens sobre la Tierra, uno de los primeros básicamente tiene que ver con los enterramientos, Sí. ¿no? Otras especies homínidas no enterraban a sus muertos. Y solo el Sapiens es el primero que tiene, no sé, que podés encontrar flores junto a, Claro. digamos, a los restos fósiles. Como si hubiese un trabajo de reflexión sobre la muerte de esa persona. Sí. ¿Se entiende lo que digo? Sí, perfectamente. Sí. Para mí eso es un fenómeno proto-religioso. Estoy totalmente de acuerdo. ¿Por qué te tomarías ese trabajo si no pensás que hay que preparar a esa persona para un camino que sigue después de esta fase? ¿Se entiende? Sí. Totalmente Y de eso acuerdo. está... O sea, yo quisiera pensar, quizás es cultural, pero está tan atrás y tan al comienzo. Claro, o sea, de la especie. tenés a todas las otras especies, los otros homínidos, que ninguna lo estaba haciendo y de repente una lo empieza a hacer. Exacto. Me parecería Creo, más o sea, como- el año pasado apareció evidencia arqueológica de
de cierta cultura neandertal. Con lo cual lo que digo es, habría que revisarlo, no sé, o sea, es una cuestión empírica. Sí, Que es la manera que me gusta hacer filosofía, siempre mezclando cuestiones empíricas. lógico. Pero me parece bastante claro que a pesar de que pueda haber ciertos intentos en neandertales de manifestaciones culturales, de pinturas rupestres, ese es un salto que se da con el Sapiens. Y ese salto incluye fenómenos que hoy catalogaríamos de religiosos desde el comienzo. Claro. Y que tiene que ver quizás con preguntas que están desde el comienzo de la conciencia. Que es, ¿qué pasa cuando morimos? Totalmente. Y lo primero que tendemos a pensar es que el viaje continúa de otra manera. Sí. Sí, Y esa idea- preparar el cuerpo supone que además del cuerpo hay algo más. Claro. Y esa es una intuición de igualista. Hay algunos, no lo digo yo, hay algunos filósofos que lo plantean directamente, como que somos cartesianos naturales, que nacemos cartesianos, que nuestra mente está cableada de manera tal, que bueno, su cerebro está cableado de manera tal que crecemos pensando que la gente tiene cuerpo y alma. Y que la neurociencia en todo caso tiene que luchar contra esa intuición de la misma manera que la física luchó contra las intuiciones físicas de sentido común. Sí. Sí, Pero volviendo a tu pregunta, para mí tiene una dimensión claramente biológica. claro. Y eso hace que los intentos de eliminar la religión de cualquier cultura sean excesivamente violentos. Estoy totalmente de acuerdo con, más que nada con esa última apreciación. Creo que es una de las evidencias más fuertes que hay. Claro. Que sea tan difícil eliminar las religiones. Yo creo que cuando se eliminan las religiones, lo que empezamos a ver son comportamientos protorreligiosos en la cultura. Y creo que, o sea, quizás no los quiero llamar protorreligiosos, quizás estoy siendo demasiado amplio o inespecífico con la palabra, pero esta cuestión de cómo la gente se agrupa, por ejemplo, para un equipo de fútbol. O lo que vimos con el tema de los pañuelos verdes y pañuelos celestes en la actualidad en el país. Dos comportamientos extremadamente que segregaban uno al grupo del otro, ¿no? O sea, yo decía como, esto es un comportamiento biológico, no puede ser que todo el país nadie haya dicho, che, que este pañuelo de mierda lo tiene, ¿viste? Tenemos que ponernos así, de a dos, ¿viste? Lo bueno, lo malos, ¿viste? De cada lado. Ahí se complica más. O sea, lo que es muy sencillo de ver quizás desde el punto de vista antropológico o arqueológico, se complica mucho cuando lo querés traer ahora. Esos son los problemas de la psicología evolucionista y en general de las perspectivas evolucionistas sobre la conducta. Que es que la plausibilidad como reconstrucción histórica de nuestra evolución no va de la mano de su capacidad de análisis presente. O sea, si queremos entender qué pasó en el primer debate sobre el aborto en Argentina, y vamos a necesitar mucho más. Sí. Para mí ahí no puedes omitir sociología, no puedes omitir otras disciplinas. Claro. No, Pero yendo al fenómeno religioso en Sí. sí, yo no diría que es completamente cultural. No me parece que sea completamente cultural. Tengo una amiga que es socióloga de las religiones, que se ocupa del tema, y me dice que no puede creer lo que le digo, porque justamente un sociólogo está preparado para ver el fenómeno de otra manera, pero ¿qué voy a hacer? Sí, obvio. Sí. Obvio. Sí. Sí, no es. No sé si es lo más popular, si no es lo más popular, pero no es lo que más se reproduce socialmente. ¿Viste? Hay una corriente muy fuerte a la virada de construcciones sociales más absolutista, ¿viste? Como que nada queda fuera de eso. Es que yo creo que, a ver si esto te lo quería preguntar también, a ver, porque se me ocurrió que quizás pensarías algo por estas líneas, decime si se deduce o no de lo que estábamos diciendo recién esto. O sea, para mí, cuando se habla de que un fenómeno es totalmente cultural y otro es totalmente biológico, estás planteando un dualismo también. Sí. Y como creo que es algo en lo que estamos de acuerdo los tres en este punto, de que no nos gustan los dualismos, porque detienen el pensamiento, como bien decías vos. Sí. En definitiva, yo cada vez que hablan de construcciones culturales me gusta decir, no es una construcción social, es una reconstrucción social a lo sumo, pero viene de algún lado. O sea, esto se inició por algún lugar y después hay un desarrollo que se da en el ámbito de lo social, o que quizás vale la pena analizarlo en el ámbito de lo social. Sí. Bueno, hay varias cosas. Sí, que el pensamiento dicotómico no es algo que donde me sienta cómodo, es cierto. Por eso es por formación, es por Diana Pérez, que es la titular de Filosofía de la Mente, que viene de una tradición analítica davidsoniana, wittgensteiniana, donde las dicotomías no tienen mucho futuro. Pero más allá de eso,
En el caso de la dicotomía entre lo que es natural, lo innato y lo que es aprendido o socialmente adquirido, ese fue el tema de mi tesis de licenciatura. Así que... Sí, o sea, en su momento, hace 400, 500 años, me interesaba eso, me interesaba la cuestión entre lo innato y lo aprendido, que es un tema filosófico que viene de Platón, que viene desde Sócrates enseñándole el teorema de Pitágoras a un esclavo sin formación previa, ¿no? Sí. O sea, hay un fenómeno filosóficamente interesante que es que nosotros tenemos una gran facilidad para aprender muchas cosas que no se entiende cómo podemos aprenderlas tan rápido si no fuera porque hay ya algo adentro de nosotros desde el comienzo que nos predispone para eso. Claro. ¿No? Ese es un problema filosófico hermoso Sí. que, como te dije, me ocupó en los 20. ¿Y qué conclusión llegaste por tu... Vale, bueno, mucho, perdón. estoy con ganas de volver al tema, pero a mí también me interesa. Y mirá, hay mucho para decir sobre eso. Lo primero es que no se lo puede plantear directamente sin un poco de información de ciencias biológicas, ¿no? Básicamente no se puede pensar la dicotomía innato-aprendido sin la revolución genética y ver si sobrevive a la revolución genética. Es una idea anterior. ¿Sobrevive a nuestro descubrimiento de los mecanismos de la herencia? ¿O debe ser abandonada después de eso? Bien. ¿Se ve la pregunta? Sí, sí. Pero ¿cuál sería un caso de algo que no sobrevive? A ver, yo me acuerdo que algo que se planteaba acerca de que se planteó mucho en Estados Unidos acerca de la evolución, la gente que estaba en contra de la evolución y qué sé yo, de la teoría, es que cosas como por ejemplo el ojo requieren muchos pequeños órganos trabajando al mismo tiempo y que de alguna forma el hecho de que exista el ojo significa o que bien se desarrollaron todos al mismo tiempo, ¿viste? O que bien en la parte, no sé, si se hubiera sido algo gradual no se podría haber llegado a formar, sí. Y eso es como una evidencia en contra de la evolución. Así sí, bueno, ese es el argumento del diseño clásico, ¿no? Sí, es un argumento clásico, sí. Pero va por ahí, ¿no? O sea, en ese caso hay buenos argumentos para pensar que el ojo sí tuvo un desarrollo gradual. O al menos que yo conozca y que me convencen. Pero más allá de eso, Pero pasa algo muy loco con el desarrollo del ojo. Sí. Y es que Gehring, un biólogo del siglo XX, más o menos en los años 80, si no me equivoco, descubrió que todo el desarrollo de gran parte de la estructura del ojo depende solo de un gen de control maestro en una única cadena de control genética, que es PAC6. Bien. O sea, si vos expresás PAC6 de manera extópica en partes del cuerpo de una drosófila, de una mosca, donde no debería haber un ojo, el ojo crece ahí. Enterito. Con todas sus complejidades. Y es un gen que está conservado a través de muchas especies y que está presente en el ser humano. Claro, eso es tremendo. Es un argumento fuertísimo. O sea, te rompe todo, sí. Entonces, o sea, por eso, lo que digo es, el debate filosófico tradicional viene desde Platón. Pero a la luz de las ciencias modernas y contemporáneas, tenés que volver a pensar todo. Sí. Y una de las cosas que pasa es que muchos rasgos complejos dependen de muy pocos genes. Claro. Con lo cual, uno puede pensar que en el desarrollo de esos rasgos hay el concepto es una gran canalización genética. Esto es, uno puede pensar la evolución de un rasgo como si fuese un paisaje con valles y montañas. Sí. Entonces, el rasgo es una pelotita que va cayendo a través de ese paisaje. Sí. Entonces, lo que sucede es que si se expresa PAC6, la pelotita entra en un canal y de ahí no sale, no puede subir por las paredes y claro. desarrollarse hacia otro tipo de rasgo final. Se va a convertir en un ojo. Entra en un canal genético. Claro. Donde el entorno ya no puede influir, nada lo puede sacar. Se encuentra un valle que de repente no tiene por dónde bajar para ningún lugar, se estanca, por ejemplo. Sí, o se produce un output azaroso. Digamos, cualquier pequeña modificación del entorno hace que se produzca un rasgo u otro. Yo la metáfora de ese terreno montañoso por el que baja la pelotita, la desarrollé alguna vez en mi cabeza pensando que las modificaciones genéticas, o sea, bajar la pelotita es una modificación genética que se selecciona, la selecciona en medio y como tiene probabilidad de seleccionarse, esa es la metáfora de que bajó un poquito, ¿no?
Sí, o sea, en realidad puede haber factores genéticos o ambientales que determinen una cosa u Claro, otra. bueno, O sea, el curso de la pelotita se puede ver influenciado por ambos factores Claro. y seguramente está influenciado por ambos factores en el desarrollo de cualquier rasgo. Solo que algunos rasgos tienen menos opciones que otras. claro. Yo lo que pensaba es que en ese terreno tridimensional por el que Sí. baja la pelotita, se pueden saltar para mí algunas pendientes, no de una forma milagrosa, sino que quizás necesita que haya dos genes muy distintos que tengan justo esa mutación en particular, por ejemplo, y es mucho menos probable, pero eventualmente quizás se da, Bueno, o sea, ¿viste? Entonces centrarse en un valle, pero que a lo largo del tiempo, si le das suficiente tiempo, quizás lo salta. Y mientras más grandes sean los valles a saltar, menos probabilidades de que lo haga, pero dado el tiempo suficiente lo va a hacer. ahí es donde entran a aparecer discusiones muy interesantes sobre qué es lo innato. Si partimos de esta imagen, nosotros queremos decir, mira, hay capacidades innatas, se vuelve muy difícil sostenerlo así en un sentido estricto, porque todo rasgo es el producto de factores genéticos y ambientales. Sí. Incluso los que llamamos innatos e incluso los que llamamos adquiridos. Para mí el caso más claro de todos es el aprendizaje visual, ¿no? O sea, no sé, en el día de hoy seguramente yo aprenda algo, porque es la primera vez que vengo a zona norte, a esta zona, Sí. ¿no? Entonces hoy aprendí algo acerca de calles. De manera que cuando me vaya a dormir esta noche, eso se va a consolidar. Las dendritas de ciertas neuronas de mi cerebro van a crecer en una dirección y no en otra. El crecimiento de esas dendritas requiere la expresión de proteínas. La expresión de proteínas requiere la expresión de genes. Sí. O sea que en el aprendizaje que llamaríamos más basado en la experiencia están involucrados Sí, los genes. Totalmente. Entonces la división entre lo genético y lo no genético no tiene mucho sentido porque lo que llamamos aprendizaje involucra genes. Y lo que consideramos genético requiere entorno. Siempre. Sí. O sea que es un lío. O sea, parte de las conclusiones, para cerrar un poco, Sí. parte de las conclusiones es que es un debate muy, muy difícil de plantear bien, porque lo que desde un punto de vista preteórico nos parece sensato considerar como innato o aprendido no se corresponde con lo que la ciencia clasifica de esa manera, si es que algo queda clasificado de esa manera. Pero si se puede decir algo, es que lo que sea que consideremos genético tiene que estar sujeto a control genético. Tenés que poder describirlo como el estado final de una red genética regulatoria que tiene algún gen de control maestro en la cima. Bien. O sea, que está sujeto a ciertas reglas, Claro. básicamente. Sí, Yo estoy genéticas. completamente de acuerdo. Sí. En ningún momento llegamos al libro. El libro, bueno, Sí, podemos, es verdad, hacer el salto y que nos cuentes un poco del libro Bien. que vas a escribir. la idea es esta. Es un libro que se llama Neurofilosofía. La idea es tratar esas zonas de convergencia que existen entre la filosofía y la neurociencia. O sea, si bien yo dicto filosofía de la mente, también trabajo en filosofía de la neurociencia. Creo que de hecho pueden dialogar de manera muy fructífera. Pero no hay nada escrito introductorio al tema. Quiero que sea un libro para todos, o sea, neurofilosofía para todos, o sea, Claro. que se pueda, que no sea un libro académico. Ok. Entonces, básicamente va a tener 3 partes, que son las 3 partes de un seminario de filosofía de la neurociencia que di un verano en UBA, y que funcionó, ojalá que ustedes me dirán. Sí. La primera parte es una introducción como tiene que ser un autocontenido, o sea, quiero que lo pueda leer cualquier persona. La primera parte es una introducción a la neurociencia, Ok. pero una introducción histórica. Yo la llamo una neurociencia con rostro humano, ¿no? Porque muchas de las introducciones a la neurociencia sugieren consciente o inconscientemente 2 cosas. Primero, que es una ciencia de avanzada que es muy difícil de entender. Que hay miles de millones de neuronas y que solo un científico muy capaz puede entender lo que pasa ahí. Bien. Entonces eso aleja a la persona de la neurociencia y la ve como una cuestión de expertos. No me parece que sea así. Bien. Y en segundo lugar, que muchas de los textos que hay de introducción a la neurociencia funcionan como un paseo de variedades, ¿no? Fíjate este experimento, qué loco, en realidad las personas nos gusta, qué sé yo, más lo dulce que lo salado. Un estudio de la Universidad de Massachusetts dice, como
una historia natural donde te muestran fenómenos, Sí. cosas freaks de la neurociencia. Totalmente, sí. Y no te quedás sabiendo nada de neurociencia realmente. Totalmente. Entonces quiero tener un enfoque histórico Un enfoque histórico de cómo se desarrolló. de cómo de a poquito fuimos llegando a la idea, o sea, cómo la idea de que del cerebro como centro de la cognición llegó a formarse, que no fue fácil, que hubo que ir en contra de teorías que ponían el alma en el corazón, ¿no? Claro. O sea, cómo que el cerebro haya llegado a ser el objeto de amor del científico que es, fue un trabajo, cómo después se llegó a descubrir los componentes microscópicos del cerebro, las neuronas, cómo se llegó a concebir la idea de circuito neuronal, luego del impulso nervioso y del impulso nervioso a las redes neuronales, y todo muy de a poquito a través de las personas que fueron pioneros o pioneras en estas ideas. Claro. Una historia conceptual. Me parece buenísimo, Sí. ¿no? O sea, súper original y da ganas de ver de qué se trata. En mi experiencia funciona porque es mucho más fácil para un ser humano entender una historia que entender un conjunto de hechos. Sí. Si yo te digo, el cerebro está dividido en 2 hemisferios, cada hemisferio está dividido en 4 áreas, cada área bla 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 bla. Y son un montón, como un aluvión de datos y terminás el capítulo y quedás así. Sí. Sí, totalmente. En cambio, si vos entrás a la neurociencia como una historia con sus héroes, pero también con sus villanos, y cómo un villano se convierte en héroe y viceversa, y con todas las pequeñas miserias de las personas y con sus grandezas, podés empatizar, podés activar vías emocionales que te hacen amar a la neurociencia. Y es el objetivo de la primera sección, que ames a la neurociencia. Vas a usar los mismos sesgos, los sesgos del cerebro para explicar el cerebro. Claro, a favor, o sea, para el bien de todos. Obvio. Y me parece que porque yo entré así, porque te enamora. Una vez, la historia de la ciencia tiene eso. Cuando entras a una disciplina por su historia es como que la ves crecer, Sí. te cariñás. Sí. Sí, es tu chiquitito. Tenemos un libro acá, no me lo llevé el otro día porque lo quería repasar. Se llama Los Descubridores, no sé si lo conoces, de No. Borstein se llama el escritor, creo que es americano. El tipo hace historia en general, ¿viste? Y empieza, por ejemplo, hablando de la medición del tiempo. Y te habla sobre la medición del tiempo desde el 5000 a.C., todos avancitos, ¿viste? Cómo eso influyó con el otro que viajó hasta no sé dónde y se enteró. Y primero con el tiempo, después con, no sé, con el descubrimiento de las tierras y después cosas científicas. Pero hace una introducción tan amplia con tantos actores y en el que sentís tanto el progreso, lo sentís tan real, que a mí me pasó de estar leyendo horas sin parar el libro, además es interminable. Y después te subís a un avión y decís, no puedo creer la nave espacial en la que estoy, ¿viste? Sentís que todo es ciencia ficción. Y mirás la calle, lo mirás con otros ojos. Sí, parece algo parecido con la historia de la neurociencia con Cajal. Santiago Ramón y Cajal es considerado el padre de la neurociencia y en él voy a poner mucho énfasis porque cuando él concibe las neuronas las concibe con metáforas vegetales, ¿no? Para él una neurona tiene un tallo, sus ramificaciones, tiene raíces que se hunden en otras y hay una conexión de tipo arbórea. Sí. Claro. Todas sus metáforas son vegetales. Sí. ¿Por qué? Porque, bueno, más allá de que él tenía una vocación artística y dibujaba y sus dibujos son maravillosos, en su adolescencia era un tipo que vivía todo el tiempo en el bosque, escapándose de la civilización y teniendo aventuras. O sea, era un aventurero de la selva, también combatió en la guerra en Cuba, donde vivió en la selva un año. O sea, y después salís, ves árboles y ¿qué querés que te diga? Sí. Te parecen neuronas, te parece que un bosque neuronal y todo. Entonces sí, quedás así, quedás medio playado. Está muy bueno. Bueno, Esa es la primera parte. Esa es la primera parte, espero que funcione. Que empieza con Descartes, empieza con el Tratado del Hombre. Empieza con bueno. Empieza con Buenísimo. Descartes y llega hasta neuroimágenes. Bien. Hasta 1990 por ahí. Bueno, y un poco más también. Optogenética, un par de cosas playeras que hay ahora. Optogenética. Sí, optogenética es activar neuronas individuales a través de un haz de luz. Con un láser. Lo vimos eso. ¿Vos lo viste alguna vez en algún experimento? Hay experimentos que, corregime, pero yo hace mucho no lo veo, pero hay un experimento en donde, por ejemplo, tienen la capacidad, funciona así, hago una mini introducción. Vos tenés proteínas que son sensibles a la luz que están en nuestros conos y bastones. Entonces hacen que están en la retina, ¿no? Entonces hacen que esas proteínas se expresen, o proteínas similares se expresen en otras neuronas del cerebro. Y vos lo que puedes hacer
es tirarles luz a esas neuronas y hacer que se activen específicamente sin tener que ir con un electrodo. Con luz, ¿y cómo llega la luz? Agarrás el cerebro del ratón, el cráneo del ratón, le haces un agujero, le sacás la tapa y le pones una linterna. O sea, no llega... Microlinterna. Una microlinterna, sí. Que creo que esas proteínas a veces también las sacan de algas. Puede ser. De unas algas que Desconozco. tienen. Bueno, no lo sé. Bueno, pero perfecto. va a haber que contar algo de últimas técnicas neurofisiológicas, pero me voy a concentrar más en lo clásico. Sí. Porque a mí no, o sea, es un libro de filosofía, entonces no me interesa que sepas el último adelanto sobre una técnica para ratones. Me interesa que tengas una imagen general y que veas la importancia del cerebro para pensar todo el resto de los temas. La segunda parte es como más epistemológica o de filosofía de la neurociencia y es como una guía para el comprador. Digamos, tiene 3 capítulos y la primera es sobre neuroimágenes y los cuidados que hay que tener antes de comprar neuroimágenes o los argumentos basados en neuroimágenes. Porque hay muchas anatas. Es como para tratar de... Perdón por la expresión, Sí, sí, sí. pero es como para tratar de contener un poco eso, que es que cualquier diario te publica una noticia donde pone una neuroimagen y una tesis, ¿no? Sí. Y bueno, hay que tomar con cuidado eso. Entonces, son como ciertas normas metodológicas para entender qué está en juego cuando te muestran una evidencia de neuroimagen. Eso es muy interesante. Y Eso es muy me parece interesante. que es necesario. Totalmente. Yo creo que incluso en los ámbitos especializados, poca gente sabe lo que significa verdaderamente una imagen. Porque me imagino que irás por el camino de que, por ejemplo, ¿qué hacen? Se ponen biomarcadores, no importa, una cosa para que después vos saques una imagen y te aparezca una región del cerebro iluminada. Ahora, vos puedes ponerle distinta sensibilidad a tu método de medición para que aparezca más iluminada o menos iluminada, ¿no? Esa imagen. Entonces vos decís, Sí. son esos problemas. Entonces decís, bueno, pero vos le cambiás la barra de entrada, digamos, a partir de esto está en rojo, a partir de esto está en verde, entonces obvio que te va a aparecer iluminado. Esos estándares después están escritos y están especificados. Obvio, hay muy buena neurociencia basada en neuroimágenes. Toda la neurociencia cognitiva para mí es una ciencia súper valiosa y consolidada, no hay nada que discutir. Pero hay que tener cuidado. Claro. Sobre todo en la comunicación social de esa Ese es el información. tema. Entonces, ese es el primer capítulo de la segunda parte. El segundo es sobre que hay algo muy común y es pensar que la neurociencia tiene una imagen del ser humano como si fuese una máquina determinista. Okay. ¿No? Si el discurso neurocientífico fuese verdadero, entonces toda nuestra conducta está determinada por leyes. Oh, me encantó. Y nada que ver, porque básicamente la neurociencia no tiene leyes. No es una ciencia No tiene leyes de biológica. comportamiento finales, quiero decir. Tampoco tiene leyes de funcionamiento cerebral. No hay el constructo de leyes funciona más para la física, pero no para las ciencias de la vida. Bien. En las ciencias de la vida lo que tenés son mecanismos, pero esos mecanismos no tienen un funcionamiento legaliforme y mucho menos determinista. Sí. Sí. Digamos, O al menos nosotros no podemos predecir las determinaciones si las tuviera, ¿no? creo que es más objetivo, creo que no es solo una cuestión subjetiva. Por ejemplo, en neurofisiología, si se liberan iones de calcio en la neurona presináptica, hay una cierta probabilidad inferior a 0.5 de que se libere un cuanta de transmisores, Sí. de neurotransmisores. Sí. Ahí tenés una generalización, Sí. pero es menor al azar Sí, es menor al azar y además yo creo que una cosa que pasa y es frágil. es que Y cuando es vos frágil. estás hablando de un electrón, todos los electrones se tienen que comportar exactamente igual porque ese es el modelo y funciona. Ahora, cuando estás hablando, bueno, exactamente igual con las indeterminaciones. Claro, ¿no? o sea, con mecánica estadística. Pero las sí. neuronas están a su vez hechas, viste, como vos decías, que están influenciadas por los genes y por el ambiente, ¿no? Obvio. Y una neurona mía quizás no es exactamente igual a la de él, por lo que sea, porque, no sé, una persona le faltó oxígeno cuando nació, el otro tiene un gen distinto y el otro se golpeó la cabeza y todos son un poquito distintos. Y claro, en ese sentido vos no podés agarrar y decir voy a predecir exactamente. No, claro, lo que quiero marcar simplemente es que la neurociencia es una ciencia frágil. Es un término que viene de un filósofo, Wilson. Pero es eso, o sea, en contra, a veces, más allá de la distinción entre ciencias duras y blandas, entre ciencias humanas y naturales, hay ciencias, las ciencias de la vida, sobre todo la bioquímica, la neurobiología y las neurociencias, son ciencias frágiles, que se ocupan de objetos frágiles a través de modelos y experimentos que son ellos mismos frágiles.
Eso tiene que quedar claro. Me gusta para el mí. concepto de frágil. O Sí, sea, a mí a ver también. si lo interpreto como lo tengo que interpretar porque nunca lo había escuchado. O sea, sería la idea de que yo planteo un mecanismo, un modelo, ¿no? En el que las cosas deberían funcionar de una manera y ese mecanismo funciona en la medida en la que todas las partes estén en su lugar. Exacto. ¿No? Y como una neurona es extremadamente frágil por todas las cosas que le pueden pasar alrededor, ¿no? Ese modelo cambia, o sea, vos deberías cambiar el modelo constantemente para poder predecir verdaderamente lo que está pasando. Entonces Quizás se vuelve inestable. O sea, no es algo estable que vos decís, porque predecir tiene una temporalidad, ¿no? O sea, es en el futuro y dentro de 5 años esas neuronas quizás están distintas. De acuerdo. O sea, la idea de que la ciencia te ofrece una imagen precisa del futuro es la idea de Laplace, del demonio de Laplace, ¿no? Sí. Es una idea que viene de la física clásica y es que si vos conocés todo el estado presente del universo, tenés las leyes de Newton, podrías predecir el estado futuro de cualquier partícula con absoluta precisión. Sí. Ese es el demonio de Laplace. Y eso está detrás de muchas concepciones de sentido común sobre la ciencia y sobre la neurociencia también. Sí. Pero la neurociencia no funciona así. Ni siquiera la mecánica clásica funcionaba así, pero la neurociencia seguro que no. Entonces, la segunda parte es un poco de humildad epistemológica. Ok. Las neuroimágenes no son la panacea, las neurociencias son ciencias frágiles y además no están claramente unificadas. Ok. Todavía no hay, ese es el tercer capítulo de la segunda parte, no hay un Newton de la neurociencia, no sabemos cuáles son las leyes de lo mental. Bien. ¿Puedo hacer una pregunta más amplia sobre Sí. el tema? Yo creo, por lo que estamos diciendo, o sea, yo en mi cerebro lógico soy como muy realista y determinista, ¿no? O sea, cuando yo tengo como varias personalidades, digamos, ¿no? Cuando estoy hablando de ciencia y estamos hablando de cuestiones científicas, yo creo que, o sea, lo que mi lógica me indica es que todo tiene que estar determinado, no veo una salida a eso. Ahora, cuando yo veo la neurociencia como fenómeno natural, la neurociencia no es determinística, también usar la palabra, determinista, en el sentido en el que no tiene la capacidad de serlo. O sea, si yo trato de determinar cosas con las reglas que tengo hoy de la neurociencia, me sale mal. El avión ese no vuela. Exacto. ¿Está bien? Entonces, en ese sentido, como me encanta ese concepto de que es una ciencia frágil, Qué porque bueno. no le encontramos la estabilidad, está buenísimo. Ahora, yo sí creo que por fuera de eso, está bien, como que hago dos burbujas, digamos, está la realidad completa que nosotros no podemos comprender. Yo creo que esa realidad sí está determinada. No creo que tengamos capacidad de nosotros predecir esas determinaciones. Se puede distinguir entre una indeterminación epistémica y una ontológica. Ok, a ver eso. ¿Cómo sería? Esta es una discusión que surgió con las primeras interpretaciones del principio de incertidumbre de Heisenberg. Igual, algo que voy a aclarar es que la neurociencia está por encima del nivel cuántico. Entonces, Sí. ya trabajás en el nivel molecular, Sí. en el nivel celular. Es lo que me interesa. Bien. Va a ser un libro a nivel de células, no al nivel cuántico. Ok, Es más, siempre que alguien se ponga cuántico con neurociencia, Desconfía. sospechá, sí, desconfía. siempre que alguien se ponga cuántico En con general. cualquier cosa, Claro. yo desconfío siempre, mi hermano. Pero que uno de los primeros debates era si el principio de incertidumbre debía leerse como una incertidumbre epistémica relativa a nuestro conocimiento o como una incertidumbre ontológica relativa a la naturaleza de las cosas. Acá estás planteando algo parecido. Sí, Yo no sé qué decir al respecto. Siempre que yo con la filosofía de la física le tengo mucho respeto. Así que no sabría qué decir. Pero de lo que estoy seguro es que me parece que la indeterminación puede llegar a ser ontológica en este caso. ok. O sea O sea, que en hay principio no podés. Sí. por principio. Pero no lo sé, la verdad habría que Tiene que estudiarlo ver, mejor. esa posición me imagino que tiene que ver con tu cuestionamiento del realismo también, ¿o no? ¿Están conectados, Quizás, dirías? no lo sé. No lo Está sé. bien, no, yo No lo como sé. que los conectaría, como que desde el realismo como que mi idea, porque como te decía al principio, yo no sé mucho de filosofía técnicamente, ¿no? Pero creo que una persona realista muchas veces va a caer en un determinismo, ¿no? Se lo puede separar. Entiendo los que puedan, o sea, son compatibles, pero también son separables. Claro. Esas dos posiciones. Ok. Bueno, y les cuento Bueno, rápidamente sí, por favor, la sí. tercera parte, porque además no sé hace cuánto que estamos hablando.
Sí, nos quedan 20 minutos. Ok. Bueno, o sea, una vez que hicimos eso, entonces ustedes ya aman el cerebro por la primera parte y entienden que la neurociencia es una ciencia frágil por la segunda parte. Entonces, con eso podemos ir a la filosofía, que es la tercera parte, que es una sección, son varios capítulos de exploraciones neurofilosóficas. Bien. Esto es, ¿qué puede la neurociencia, tal en su fragilidad, pero también en su potencia, decirnos acerca de problemas filosóficos tradicionales? ¿Qué nos puede decir la neurociencia? ¿Qué aporte puede realizar o de qué manera puede influenciar en el debate sobre el problema mente-cuerpo, que es un problema filosófico tradicional, sobre el libre albedrío, sobre si somos libres o no? Sí, que eso, no te interrumpí antes por lo del libre albedrío, justamente por si estabas apurado. No. Pero es como alto tema, cuando hablas cuando estabas hablando de la... ¿Cómo se llama? De si se puede predecir o si es determinista en realidad el funcionamiento en neurociencias. Es como, bueno, ¿y dónde pones a libre albedrío? Es como alto tema. Lo que me parece seguro es que no se puede discutir el problema del libre albedrío sin meterte con neurociencia. Bien. Estamos de acuerdo. Y ahí se pone muy interesante la cosa. Te menciono, o sea, los experimentos más relevantes al respecto son los de Libet. Son unos experimentos de fines de los 60, muy hippies los experimentos, muy interesantes, muy psicodélicos también. O sea, lo que hizo él fue básicamente lo que le pedía a los sujetos del experimento es que cuando lo decidan libremente levanten la mano. ¿Lo conocen, no? ¿El de Libet? Bueno, entonces... No lo conozco en detalle, pero contalo para que quede. Bueno, o sea, queremos estudiar el libre albedrío desde la neurociencia, al menos eso quería hacer libre. Sí. Entonces, ¿cuál es la acción libre más simple que podemos imaginar? Levantar la mano. Sí. ¿No? Es más, se supone que es una de las decisiones más simples que dependen de mi voluntad. Claro. Entonces, es como tomar un caso sencillo. Y lo que él hizo fue simplemente utilizar el electroencefalograma para evaluar la activación de corteza motriz vinculada a ese movimiento. Y lo que encontró es básicamente que existía un potencial, que existía una activación en las áreas de corteza motora de la mano previa al que el sujeto reporte la decisión. Y previa... Medio segundo. Medio segundo previo. O sea, yo levanto la mano y a la vez funcionaba con un reloj que vos tenés que estar atendiendo. Entonces, vos decís, mira, tomé la decisión ahora. Medio segundo antes, la corteza motora de tu cerebro ya había enviado la señal a la mano. ¿Qué hacemos? Es que también creo que es imposible que no sea así, porque las cosas tienen que tener una causa, ¿viste? Y la causa tiene que ser material en algún punto. Es que el tema de la causa es lo importante, ¿no? Porque si vos estás hablando del libre albedrío y de la forma clásica lo podés pensar como, bueno, sos el agente que no está causado, ¿no? A su vez, que es el que causa, es la primera causa. Ahora, si no está causado, está esa pregunta que no puedes hacer porque es por la causa, ¿y por qué lo hiciste? ¿Viste? Lo hiciste, fue al azar. Al azar no aparece libre albedrío, ¿viste? Y si no fue al azar, entonces quiere decir que hubo algo atrás, ¿viste? Y es como que es muy difícil ser el agente primero. No sé, Pero es parte de lo que está en debate Sí. en este experimento. Y fíjate que esto es neurofilosofía. Sí. Porque tomás un problema más que clásico, un problema constitutivo de la filosofía y haces un experimento. Está buenísimo. Está buenísimo. Eso es lo que a mí me atrae de la neurofilosofía, ¿no? Que además lleva a lugares inesperados. Lo que concluyó Libet y varios de los que de alguna manera aceptaron los resultados del experimento, no fue exactamente, Ramachandran, por ejemplo, defiende esta idea, no es que exactamente hay una pérdida total del libre albedrío y un determinismo, porque al parecer hay unos 100 milisegundos entre la orden motora y el reporte y el comienzo de la acción, donde vos podés vetar la acción. lo podés frenar. Lo podés frenar. Sí. Entonces, en inglés suena mejor, no sé cómo traducirlo en español. ¿Cómo lo dicen? Pero, o sea, por un lado tenés free will, la libertad, Sí. pero ellos hablan de que no tenemos eso no lo tenemos, Sí. pero sí tenemos free want, Free one. Sí, sí. la libertad de no hacerlo. El preferiría no hacerlo de Melville. Esto es interesante cómo
hacer filosofía con ciencia, Sí. que es un poco lo que vos estás proponiendo. Bueno, Sí. supongo que se propone desde otros campos también, pero nosotros tenemos la corteza frontal, que es una de las partes anatómicas que más nos distinguen con el resto de los animales, que su función principal tiene que ver con inhibir acciones. Nosotros tenemos como que el mundo, vemos comida, nos acercamos, y tenemos la corteza frontal que nos permite inhibir. Entonces tendría casi como una explicación, el free want, ¿no? Como una explicación anatómica, quiero decir, un sustento científico real que te dice, che, el concepto de free want quizás tiene más sentido que el concepto de free will. Exacto. Yo no sé si, o sea, hay gente que discute también free want. Una de las alumnas del seminario de UBA presentó un trabajo muy bueno diciendo que la idea de free want no tiene sentido. Como que es una posición intermedia entre el determinismo y la libertad, el libre albedrío. Recibe piedras de los dos lados, es muy difícil estar en una posición intermedia. A la vez a mí simplemente me interesa que los filósofos... En el sentido de que vos haces algo porque querés más allá de que estés determinado. No, que no tenés la libertad de hacer, pero tenés la libertad de evitar. De evitar. O sea, vos no decidiste llevar... Corregime, porque es la primera vez que lo escucho el concepto. Bueno, pero explícame. Pero te lo explico. Yo te lo explico, Frank, tranqui. Vos no tenés la capacidad de decidir agarrar el vaso, ¿está bien? Pero sí tenés la capacidad de dejar de agarrarlo, ¿está bien? Estabas por hacerlo, pero puedes inhibir. Y es muy real de cómo funciona nuestro cerebro. Cuando hay una cosa que se llama en neuropsicología conducta de objeto. Vos agarras a una persona con Alzheimer, por ejemplo, que tiene grandes regiones del cerebro lesionadas, y hay un momento del desarrollo de la neurodegeneración, del desarrollo de la enfermedad, en donde la persona empieza a presentar lo que se conoce como conducta de objeto. La conducta de objeto es, yo no tengo sed, no tengo hambre, no tengo nada, pero te doy un tenedor y comés. Te pongo un vaso con agua, tomo agua. ¿Por qué? Porque el vaso te estimula a que tomes agua. Y vos lo que hacen tus cortezas frontales, que son las más nuevas, es inhibir esas conductas. Lesiones en esas, por eso la gente con Alzheimer empieza a insultar, te mandan la pierde las inhibiciones. O mismo si estás en un banquete no pueden parar de comer. Sí, por ejemplo. Sí, para mí es un concepto muy profundo, muy interesante. Igualmente requiere de un agente causal. Caes de vuelta en un dualismo. Claro, es lo que yo diría. Para que haya una inhibición, sí. Algo la tiene que causar también y volvés al mismo problema. Sí, o sea, la inhibición es una forma de la causalidad, no digo que no. Sí. Ahí caes como en un problema de vuelta. No, pero además algo tiene que causar algo. Yo no digo que la neurociencia va a resolver los problemas filosóficos, solo digo que los vas a ver desde un costado que por ahí no lo veías. ¿Y qué más podés esperar de la filosofía? Que te haga ver las cosas quizás como no las esperabas. Sí. Eso va a aportar, ¿no? Igual yo tengo una sensación muy fuerte de que el free want es una posición válida, porque en mi experiencia subjetiva me he sentido mucho más libre cuando dije que no a las cosas que cuando dije que sí. O sea, el acto de resistencia ante un mandato externo o interno es para mí la mayor forma de libertad. ¿Te sentiste vos, subjetivamente hablando, más auténtico? La capacidad de decir no, eso me parece libre. Pero bueno, eso todavía no lo puedo defender, el libro no está escrito. Obvio, ¿cómo que? Pero bueno, en unos meses ojalá que sí. Bueno, ¿le queda algo más en el libro? Sí. Y hay varios capítulos más, hay sobre moral, sobre los orígenes de la moral, sobre el amor, sobre conciencia, un capítulo sobre conciencia, sobre diferentes teorías de la conciencia filosóficas y neurocientíficas, sobre los sueños. Buenísimo. ¿Y va a ser extenso el libro? Mira, yo no quiero que sea extenso porque quiero que lo lean las personas. Sí. Si es un mamotreto de 500 páginas no te da mucha ganas de agarrarlo. Para mí tiene que tener 300 páginas o alrededor de 300 páginas. Porque tiene 3 partes, 100 páginas por parte, me parece justo. La segunda parte va a ser más breve porque solo tengo que decir que es frágil nada más, así que me voy a concentrar en lo demás, pero 300 páginas. Perfecto. Hay un libro, no me acuerdo cuál es el autor, pero se llamaba A Slim Book About Content. O sea, un libro pequeñito sobre contenido. Yo quiero un libro pequeñito sobre neurofilosofía. Perfecto. Para que te lleves para leer en el subte. Sí. Che, lamento que estamos... A mí me encantaría discutir un millón de cosas más, pero bueno, es interminable, ¿no? Hoy sí, la podemos seguir en otra.
Me encanta. Si estás Sí, dispuesto si a estás volver a dispuesto, venir. sería pero- buenísimo. Ningún problema. Pero me encanta. Más que nada la discusión de la moral y Para ponerte en neurociencia. aprietos, al verse estamos. Mamita querida. Sí, yo Para también hacerte las estoy preguntas dispuesto. difíciles. Las veo por estar difíciles, ¿eh? Sí, Sí. Por dentro estoy transpirando. Empezamos. No También- es por el calor. No. A mí igual te digo, me pasó en la UBA que hay muchas cosas que son difíciles, ¿viste? Hay muchas posiciones que están tomadas en el ambiente de alguna forma, y que a veces estás de acuerdo, a veces no estás de acuerdo, pero hay mucha resistencia, ¿viste? A cualquier Sí. cosa. Me pasó de, no sé, levantarme en la clase y decirle al profesor una cosa y que, ¿viste? Que me latía el corazón y yo digo, yo no soy tan maricón en general, ¿viste? Y de repente, ¿viste? Están todos ahí mirándome, ¿viste? Y No, es sí, complicado. estás diciendo lo contrario a lo que dice un cartel gigante al lado del pizarrón, por ejemplo, ¿viste? Esas cosas me pasaron. Y la academia es una bestia que se mueve lento. Sí. 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 Yo la quiero mucho. Le acaricio Es el lomo, linda, pero es se linda mueve la- lentamente. Sí, pero se mueve lento. Bueno, che, un placer. Muchísimas El placer gracias fue por mío. haber venido. Para mí la próxima hay que hacerlo recorriendo la casa. Tipo, diferentes lugares de la casa. Y Tipo peripatético. peripatear un poco. Buenísimo. Me encantó. No sé la logística, debe complicarse. No, bueno, pero se arregla, está bueno. ¿Cómo me gustó? Bueno, Sergio, Bien, bueno, muchas gracias. muchísimas gracias por venir. Un placer. ¿Vas a estar ahí? Sí. ¿Te gustó? Sí, re linda la charla. Muy lindo.